Hay casas donde se rocía agua bendita con devoción, pero en vez de paz, hay un silencio denso que oprime el pecho. Hay habitaciones marcadas con crucifijos, medallas, estampas de santos. Pero donde las discusiones no paran, los sueños son interrumpidos por pesadillas, y la fe, poco a poco, se convierte en rutina vacía. Y nadie entiende por qué. Nadie se atreve a preguntarlo. Porque ¿cómo es posible que algo tan sagrado como el agua bendita haya dejado de proteger? La respuesta es más inquietante de lo que imaginas. Hay casos en que el agua bendita ya no bendice, no porque haya perdido su poder, sino porque fue contaminada desde el origen. Este video es una advertencia espiritual para quienes han sentido que, a pesar de la oración, algo invisible continúa habitando sus hogares. Y si tú eres una de esas personas, entonces has sido guiado hasta aquí por una razón que tus ojos aún no comprenden, pero tu alma sí. San Juan Pablo II, en una homilía que pocos recuerdan, dijo con voz firme y rostro sombrío: el enemigo no necesita destruir lo profano, le basta con profanar lo sagrado. Estas palabras no fueron lanzadas al aire, fueron dirigidas a una iglesia que muchas veces no quiere ver. Fueron dirigidas a fieles que piensan estar protegidos, pero no saben que lo que tienen en sus manos puede haber sido sellado por las tinieblas. Hoy sabrás por qué ciertas aguas benditas han causado más tormento que alivio. Qué prácticas ocultas se han infiltrado en lo que parece devoción. Y cómo una simple botella, comprada sin discernimiento o recibida sin oración, puede convertirse en un canal de opresión espiritual. Esto no es superstición, no es miedo infundado, es discernimiento espiritual, porque la fe sin vigilancia se convierte en vulnerabilidad. Y lo que muchos no quieren aceptar es que algunos objetos, aún estando dentro de una iglesia, pueden haber sido contaminados por las manos de quien los bendijo, por el lugar donde fueron producidos, o por intenciones ocultas sembradas en su manipulación. Quizás lo has sentido, un peso en el ambiente tras bendecir tu habitación, un sueño extraño tras rociar tu casa, un retroceso espiritual después de haber rezado con tu rosario preferido, y te culpaste, dudaste de tu fe, pensaste que era tu mente, pero no era eso. A veces, el enemigo no entra por la puerta, entra por el agua con la que intentaste sellarla. Por eso, antes de continuar, necesito que hagas algo. Pero hazlo solo si algo dentro de ti ya ha comenzado a despertar. Este canal no es entretenimiento, es un altar digital de advertencia, de revelación y de guerra espiritual. Si sientes que estas palabras están hablando contigo, no con tu mente, sino con tu alma, suscríbete ahora. Este acto no es una formalidad, es una respuesta, una forma de decir al cielo: estoy atento, quiero discernir, no quiero ser engañado. Y al hacerlo, estarás sellando un pacto silencioso de revelación y protección. Ahora, escucha con el alma, porque lo que parecía una protección puede haber sido una trampa, y lo que parecía agua bendita quizás fue lo que abrió la puerta al mal. En muchas casas de México, la fe se respira. Hay altares improvisados en esquinas del comedor, veladoras encendidas junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe, pequeñas botellas de agua bendita al lado de la puerta principal. Y cada viernes, cada domingo, incluso cada noche antes de dormir, alguien rocía su hogar pidiendo protección. Pero, ¿y si ese acto tan puro estuviera abriendo puertas que jamás debieron abrirse? Lo que pocos saben, y menos aún se atreven a investigar, es que no toda agua bendita es lo que parece. En mercados populares, tianguis religiosos y hasta ferias patronales, se venden recipientes con etiquetas de agua exorcizada, agua bendita de Jerusalén, agua con esencia de rosas sagradas, y miles de personas los compran, los regalan, los usan sin preguntar de dónde provienen, quién los preparó, qué oración, si acaso, fue pronunciada sobre ellos. Es aquí donde el mal se esconde con más astucia, no en los amuletos que todos reconocen como ocultistas, sino en lo que se disfraza de fe, en lo que aparenta ser devoción. Hay agua que no fue bendecida, sino manipulada, y no estamos hablando de su fórmula química ni de impurezas visibles, sino de intenciones, porque toda bendición verdadera nace de una oración limpia,
pronunciada por alguien consagrado, bajo autoridad espiritual legítima. Pero, ¿y si quien la bendijo ya no estaba en gracia? ¿Y si esa agua fue tomada de un lugar contaminado espiritualmente? ¿Y si fue mezclada con prácticas sincréticas, con oraciones que no provienen de la fe católica, sino de corrientes ocultas disfrazadas de religión? San Juan Pablo II, en una de sus intervenciones más firmes sobre el combate espiritual, advirtió que los signos externos de la fe deben ir acompañados de pureza interior, o se convierten en armas del enemigo. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en muchos hogares, símbolos de fe que se han convertido en canales de ataque, rosarios que causan opresión, escapularios que arden al contacto, agua bendita que provoca insomnio, pesadillas, incluso manifestaciones físicas que los médicos no pueden explicar. Y cuando las personas acuden a confesarse, a buscar ayuda, lo hacen culpándose por su poca fe, por no rezar lo suficiente, por no ir a misa cada domingo. Pero la raíz del problema está en algo que nadie les enseñó a discernir, que el enemigo no necesita destruir tu altar, le basta con infiltrarse en él. Por eso, en este video, no solo vas a descubrir cómo identificar agua bendita contaminada, vas a entender por qué tantas oraciones no han tenido efecto, por qué tantos hogares mexicanos siguen bajo sombra a pesar de su fervor, y qué puedes hacer para romper esa cadena silenciosa que ha atado a familias enteras sin que ellas lo sepan. Si alguna vez sentiste que, después de bendecir tu casa, las cosas empeoraron, si recibiste un frasco de agua bendita como regalo, y desde entonces tu salud o tu ánimo se quebraron, si tu altar familiar parece estar siempre cubierto por un peso invisible, por más que reces, no estás imaginando cosas, estás viendo los primeros síntomas de una bendición que fue contaminada. La Iglesia enseña que el agua bendita es un sacramental, un canal de gracia, un instrumento de purificación, una barrera contra el mal. Pero esa verdad solo se mantiene si el agua fue verdaderamente bendecida y usada con discernimiento. Porque cuando una bendición se mezcla con ignorancia, con intereses ocultos o con manos profanas, deja de ser canal de luz y se convierte en vehículo de oscuridad. Durante años, se han documentado casos, algunos conocidos solo por exorcistas, otros por sacerdotes locales, en los que el origen de una opresión espiritual no estaba en un pecado oculto, ni en una maldición directa, sino en la fuente del agua utilizada para supuestamente bendecir. En varios pueblos de México, el agua bendita se ha distribuido sin control. Botellas reutilizadas, frascos rellenados en fuentes comunes, a veces en pozos, cuyas aguas han sido escenario de ritos paganos o incluso de sacrificios antiguos. Hay testimonios de mujeres que usaron agua bendita, vendida en ferias religiosas, con etiqueta de María Rosa Mística, pero que al abrir el frasco percibieron un olor extraño, como hierro oxidado o tierra húmeda. Algunas la usaron para rociar la cuna de sus hijos, y a partir de esa noche, las criaturas no volvieron a dormir en paz. Hay iglesias donde las pilas de agua bendita han sido contaminadas sin que los fieles lo sepan. Y esto no es alarmismo, es realidad espiritual. Empleados no consagrados que rellenan las pilas sin orar. Turistas que introducen objetos ocultistas dentro del agua como desafío. Sacerdotes que, por rutina o por descuido, pronuncian oraciones de forma vacía, sin verdadera intención espiritual. Y el resultado es devastador. Una falsa protección que no solo no cubre, sino que expone. San Juan Pablo II, sabiendo que vendrían tiempos de confusión, dijo en una de sus alocuciones menos difundidas: habrá señales, oraciones, formas, pero sin sustancia, y muchos se confiarán de las formas, sin saber que la sustancia ya fue pervertida. Estas palabras se cumplen hoy, porque el demonio ya no necesita aparecer como tal, le basta con imitar, le basta con infiltrarse, le basta con bendecir, lo que ya ha marcado con su sello. Cuando rociamos nuestra casa con agua, verdaderamente bendita, estamos marcando los umbrales con la cruz. Pero cuando esa agua ha sido contaminada por otras manos, marcamos el umbral con un permiso no dicho. No lo ves, no lo oyes. Pero lo espiritual no necesita ruido para operar. Y lo peor es que no lo hacemos con mala intención. Al contrario, lo hacemos buscando protección.
Lo hacemos por nuestros hijos, por nuestro hogar, por nuestras noches. Pero cuando el origen está podrido, el gesto, por más sincero que sea, puede terminar abriendo grietas invisibles. Hay casas donde el mal entró no por un pecado, sino por un frasco con etiqueta de devoción. Y si este video está despertando algo dentro de ti, no lo ignores. No te calles. Quiero que me escribas en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que tu casa se volvió más pesada después de usar agua bendita? ¿Has recibido agua o rosarios de alguien y desde entonces tu vida cambió? ¿Pero para mal? Tu testimonio puede ser la llave que otro necesita para despertar. Y al compartirlo, podrías comenzar a romper una cadena que ha estado actuando en silencio durante años. Todo comenzó en un pueblo pequeño, a las afueras de Querétaro. Una mujer llamada Estela, devota desde niña, catequista durante más de 20 años, recibió como regalo una botella de agua bendita traída de la Basílica de Guadalupe, según quien se la dio. El frasco tenía una pequeña imagen de la Virgen, estaba adornado con una cinta roja y olía a rosas. Todo parecía en orden. Todo parecía santo. Ella, agradecida, usó esa agua para bendecir su casa, como hacía cada primer viernes de mes. Pero esa noche, algo cambió. Su hija menor, de 8 años, despertó gritando, diciendo que una sombra estaba parada en la esquina del cuarto. Al día siguiente, su esposo se enfermó de repente, sin explicación médica. Las luces comenzaban a parpadear cada madrugada, y el ambiente dentro del hogar se volvió insoportablemente denso. Las discusiones aumentaron. El perro se negaba a entrar a ciertas habitaciones. Y cada vez que Estela intentaba orar, sentía una opresión en el pecho que la obligaba a detenerse. Pensó que era el estrés, que quizá alguien les había hecho mal de ojo. Pero todo se intensificó después de que volvió a rociar agua bendita sobre las camas. Hasta que, una noche, mientras rezaba el rosario, sintió claramente una voz dentro de sí que le decía: «Eso que usas no proviene de mí». Atormentada, fue a su párroco. Él escuchó con atención, la miró con gravedad y le pidió traer el frasco. Cuando lo tuvo en las manos, se quedó en silencio varios segundos. Luego dijo algo que Estela jamás olvidaría. «Esto no es agua bendita. Esto fue consagrado, pero no por manos de Dios». Analizando el frasco, notaron que la etiqueta tenía símbolos minúsculos en la parte inferior, como si alguien hubiese añadido una marca invisible. El sacerdote quemó el contenido, oró una oración de liberación sobre la familia y les pidió retirar todos los objetos religiosos que no fueran bendecidos directamente por un sacerdote conocido. Desde entonces las cosas comenzaron a mejorar, pero el susto y el trauma quedaron. Estela, una mujer con décadas de fe, había sido engañada, no porque no creyera, no porque no rezara, sino porque confió ciegamente en la apariencia de lo sagrado. Y su historia no es única. En cada estado de México hay testimonios similares. Agua bendita comprada en puestos ambulantes. Frascos milagrosos vendidos por personas vestidas de blanco. Agua traída de Tierra Santa, que no pasó por manos de ningún sacerdote. En todos esos casos, la oscuridad no entró con violencia. Entró con apariencia de fe. Y es ahí donde radica el mayor peligro de esta generación. Creer que por llevar símbolos religiosos ya estamos protegidos. Asumir que todo lo que viene en nombre de Dios viene realmente de Él. San Juan Pablo II insistía en la necesidad de discernir los espíritus, incluso dentro de la iglesia. Porque no todos los que dicen «Señor, Señor» vienen de la luz. Y no todo lo que huele a rosas es el perfume de María. Ahora dime, ¿tú conoces el origen del agua que usas para bendecir tu casa? ¿Quién la bendijo? ¿Dónde fue obtenida? ¿Estás seguro? Porque la fe no basta si está apoyada sobre engaños. Y el enemigo lo sabe. Después del testimonio de Estela, muchas personas comenzaron a preguntarse: ¿y si mi agua bendita también fue manipulada? ¿Y si los males que no se van tienen su origen en lo que yo creía que me protegía? Estas preguntas no son exageradas, son necesarias, porque la contaminación espiritual no siempre viene disfrazada de brujería abierta. A veces, se infiltra dentro de botellas con etiquetas religiosas, dentro de prácticas que se hacen por tradición pero no por fe viva. Y si no se despierta el discernimiento,
Uno puede pasar años viviendo bajo opresión, con el frasco del enemigo en la mesa de noche. Por eso, necesitas saber esto. Existen 5 señales espirituales claras que podrían indicar que la agua bendita que estás usando ha sido contaminada. Y si reconoces al menos una, ya es hora de actuar. 1. Cada vez que usas el agua bendita, sientes incomodidad en lugar de paz. Puede manifestarse como presión en el pecho, inquietud, tristeza repentina o incluso agresividad sin causa aparente. 2. Los ambientes se tornan más pesados después de rociar. En vez de alivio, el aire se vuelve denso, opresivo. Las discusiones aumentan. Hay sensación de vigilancia en ciertas partes de la casa. 3. Los objetos religiosos cerca de esa agua comienzan a deteriorarse sin explicación. Crucifijos que se quiebran, veladoras que se apagan solas, imágenes que se caen sin motivo aparente. 4. Las personas en casa tienen sueños perturbadores justo después del uso del agua. Pesadillas recurrentes, visiones de sombras, parálisis del sueño o insomnio sin causa médica. 5. Hay rechazo o aversión de los animales a los lugares rociados. Perros o gatos que se niegan a entrar en ciertas habitaciones, o que reaccionan con temor ante objetos que antes no les causaban ninguna reação. Se alguém reconheceu esses sinais em seu lar, então é hora de descobrir por que isso aconteceu. A seguir, veja as 3 causas espirituales mais comunes que transformam uma bendição em maldição. 1. Origen oculto o dudoso. Agua obtenida sin certeza de quién la bendijo, comprada en mercados o recibida como regalo de personas sin vida sacramental. 2. Intenciones impuras durante la bendición. Un sacerdote en pecado grave, una ceremonia interrumpida, o incluso una bendición hecha con fines comerciales, sin verdadera oración ni fe. 3. Mezcla sincrética o contaminación mágica. Casos en los que el agua fue combinada con sustancias, perfumes, cristales, invocaciones fuera del contexto católico. Esto es más común de lo que se cree, sobre todo en regiones donde se mezclan tradiciones indígenas con prácticas de nueva era. Y aquí es donde la advertencia de San Juan Pablo II retumba con fuerza. No basta con la apariencia. El corazón de la fe es la verdad. Y el que ignora la verdad se expone al error disfrazado de luz. Esta es la generación donde muchos creen estar protegidos por el número de rosarios que tienen, por el agua que rocían, por las imágenes que coleccionan. Pero olvidan que el poder de un sacramental no está en el objeto, sino en la fuente espiritual que lo consagra. Por eso, si hoy algo en tu alma está temblando, no es miedo. Es el Espíritu Santo despertando tu discernimiento. El mayor peligro no es el demonio en sí, es no reconocer sus disfraces. Porque si el enemigo viniera con cuernos y fuego, todos cerraríamos la puerta. Pero cuando llega en forma de agua con aroma a rosas, dentro de un frasco con la Virgen impresa, muchos lo dejan entrar. Y no solo lo dejan entrar, lo colocan sobre el altar familiar, lo entregan a los hijos, lo rocían sobre sus camas. Ese es el verdadero triunfo de las tinieblas, ser acogidas como si fueran luz. San Juan Pablo II fue claro. El mal se disfraza de bien, no para ser rechazado, sino para ser aceptado con devoción. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en miles de hogares. Familias enteras han sido oprimidas por confiar ciegamente en objetos religiosos, sin preguntarse si realmente fueron consagrados, o simplemente manipulados. Vivimos en tiempos donde cualquiera puede bendecir algo, grabar un video, vender frascos de agua en nombre de María o del Espíritu Santo. Pero el enemigo no necesita usar brujería explícita. Le basta con que tú creas que estás protegido, mientras bajas en la guardia. No te confundas. No estás siendo atacado por falta de fe. Estás siendo atacado precisamente porque tu fe es real y peligrosa para el reino de las sombras. Es por eso que eleva el nivel de engaño. Porque si logra contaminar tus herramientas espirituales, el agua, los rosarios, las imágenes, los lugares de oración, entonces no solo te golpea, te hace pensar que Dios no te escucha. Y ahí está el riesgo más profundo: comenzar a dudar, comenzar a apagar tu fe, comenzar a creer que estás solo. Pero no estás solo, no estás loco y no estás perdido.
Estás despertando. Y esta advertencia ha llegado hasta ti porque el cielo aún no ha terminado contigo. Ahora te pido algo que puede incomodarte, pero es necesario. Cuéntanos lo que has vivido. ¿Has recibido agua bendita que generó inquietud en tu casa? ¿Has sentido que tus oraciones se volvieron más difíciles después de usar un determinado objeto religioso? ¿Has presenciado cambios negativos después de colocar algo santo en tu altar? Tu historia importa. Porque cuando uno rompe el silencio, muchos más despiertan. Y al escribir tu testimonio en los comentarios, no solo estás participando, estás sellando tu posición espiritual. Estás diciendo, ya no me callo, ya no ignoro, ya no permito que el enemigo se disfrace en mi altar. Este es tu momento, no lo dejes pasar y prepárate, porque en el próximo bloque vamos a atravesar la oscuridad con una oración guiada y poderosa, pero antes, ainda há algo que precisa ser revelado. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti no solo escuchó, respondió. Y esa respuesta interior no viene del miedo. Viene del espíritu que te ha venido inquietando desde hace tiempo. No es la primera vez que sientes que hay algo mal en tu casa, aunque todo parezca en orden. No es la primera vez que, después de rezar, en lugar de paz, sientes peso. No es la primera vez que piensas, tal vez el problema está en lo que yo estoy usando para protegerme. Ahora sabes que eso puede ser verdad, pero también necesitas saber otra cosa. El enemigo puede imitar muchas cosas, pero no puede imitar un corazón humilde que se arrepiente, que clama, que se consagra de nuevo. Y por eso, ahora mismo, vas a orar. No con miedo, sino con autoridad. Respira profundo. Y en voz alta, si puedes, repite cada palabra con tu alma. Oración de purificación y discernimiento espiritual. Señor Jesús, vengo ante ti con el corazón abierto, con el alma inquieta y con el deseo profundo de liberarme de todo lo que no viene de ti. Hoy renuncio a toda bendición contaminada, a toda agua que no fue consagrada por tus siervos legítimos, a todo objeto que entró en mi casa sin tu luz. Renuncio al engaño, al disfraz del enemigo, a la fe vacía, al ritual sin alma, y a todo lo que fue colocado en mi altar sin discernimiento. Hoy te pido que vengas, que entres en cada rincón de mi hogar, que derrames tu verdadera agua de vida, y que expulses toda sombra disfrazada de fe. Consagro de nuevo mi casa, mis objetos sagrados, mis intenciones, y mi familia, a tu sagrado corazón. Y con la intercesión de San Juan Pablo II, te pido que me des discernimiento para ver lo invisible, valentía para romper lo que necesita ser destruido, y fe viva para no dejarme engañar jamás. Amén. La guerra espiritual no se gana con superstición, ni con acumulación de objetos, sino con verdad, obediencia y luz. Hoy, una puerta se ha cerrado, una grieta se ha sellado, y una nueva autoridad ha sido establecida sobre tu vida. Pero, esto no termina aquí. La batalla es constante, y el enemigo buscará nuevos disfraces, nuevas formas de entrar. Por eso, te invito a no soltar esta cadena espiritual. Sigue con nosotros. Hay más advertencias que necesitas conocer, más misterios que te han sido ocultos, más revelaciones que podrían salvarte o perseguirte si decides ignorarlas. No estás solo, estás despertando, y todo lo que viste hoy es apenas el inicio. Nos vemos en el próximo video.